La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. A los seguidores del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el mundo a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Más allá de la coyuntura político-social que hemos vivido ya 3 semanas de paralización, la violencia, los hechos que han ocurrido, la situación en la Asamblea Nacional en donde no prosperó, la destitución del presidente de la República. Queremos este fin de semana analizar precisamente las secuelas de una paralización que hemos llevado 3 semanas, el impacto económico, cómo enfrentar, atender e ir resolviendo los problemas de los sectores sociales e indígenas. Quisiera ilustrar con uno de los mensajes que nos llega desde el exterior. La agencia Moody's habló a través de un pronunciamiento, lo hizo Gabriela Frías de CNN, que Moody's habla de que el Ecuador no prospera pedido de la destitución de Guillermo Lasso, lo que ocurrió el martes último, pero el riesgo latente de malestar social persistirá porque las tensiones subyacentes dentro del país seguirán sin resolverse. Por ello la intención con nuestros 3 invitados de hoy, dar luces, enfrentar el problema económico y social, que por cierto ha tenido un impacto, lo ha dicho tanto el sector público cuanto el sector privado en la producción y productividad, un impacto fuerte, algo que ya vivimos en la historia reciente en octubre de 2019. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, la economista María Herrera, académica y analista económica, el economista Ramiro Canelos, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador y experto económico, y el doctor Marcelo Melo Jaramillo, ex contralor del Estado y analista. Quisiera empezar con la economista María Herrera, por favor. ¿Cómo enfrentar esta situación? Primero partiendo de las secuelas que ha constituido esta paralización. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ramiro y Marcelo, y a toda la audiencia que nos escucha y nos mira. En realidad, la situación que vivimos es muy complicada, muy compleja. Yo creo que más allá incluso de la parte económica, la situación se ha tornado densa porque se ha introducido el comportamiento político o muchas demandas políticas dentro de la vida nacional. Si bien sabemos todos que la política hace parte también de la economía, no es menos cierto que aquí se ha abusado de este manejo político y se ha disfrazado de alguna manera ciertas demandas que son realmente una demanda no solamente de uno de los sectores o de varios sectores, sino una demanda nacional. Y se ha, disfrazado de alguna manera atrás de estas conquistas sociales unas apetencias y unas ambiciones de carácter político que van más allá de lo viable, que van más allá de lo que el propio Estado, el propio gobierno puede hacer. Porque de hecho, venimos demandando toda la sociedad ecuatoriana políticas públicas, políticas de Estado que permitan cambiar la situación lacerante que vive la economía. Una economía que no solamente sufre consecuencias internas, sino que hoy más que nunca tiene problemas derivados de la pandemia mundial que acabamos de pasar o que no hemos pasado todavía, y también del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La economía en los actuales momentos, y todos sabemos
que nuestro país, como muchos o todos los países del mundo, no viven una suerte de situación económica local, sino que esta situación es mundial. Arrastramos o somos parte de un proceso global que en muchas ocasiones podemos nosotros decir que ha tenido grandes avances y que también somos miembros o usuarios de esos grandes avances, pero de la misma manera también somos receptores de esas consecuencias nefastas que tiene la economía global. Entonces sí creo que esta situación coyuntural que tenemos ahora nos lleva a nosotros a pensar en agendar un plan de trabajo muy concreto, que pienso que lo vamos a ir detallando de alguna manera, un plan de trabajo muy concreto que no es inmediato, que si bien ha tratado de hacerse desde mucho hace tiempo, creo que la situación obliga y el gobierno tiene que verse forzado a buscar caminos, a buscar alianzas, a buscar puentes, a buscar también en la práctica financiamiento y coordinación entre los diferentes sectores, de manera que podamos alcanzar, no como grupos separados, sino como país, lo que realmente necesitamos para consolidar una economía, para reafirmar la unidad nacional y para buscar mejores días para el país. Economista María Herrera decía al comienzo las secuelas de una paralización, no solo que hay una incertidumbre, sino que también esto se refleja en el exterior. Subió más de 300 puntos del riesgo país. ¿Cómo impacta esto en un proceso donde es evidente que la economía venía reactivándose, pero quizás el presidente descuidó de mantener latente una agenda social que vaya más allá de una demanda indígena? Bueno, yo creo que más allá de ahora hacer muchas críticas que se las pueden hacer y se las deben hacer, yo creo que hay que tomar en cuenta estos dos factores que los he mencionado, o uno que lo voy a mencionar también ahora. El primero es que el presidente Lasso lleva un solo año de gobierno y que él viene arrastrando o que viene a ser el que tiene que responder a una cantidad de factores y de errores y de equivocaciones y de mal uso de recursos que se han hecho durante muchos otros gobiernos y que eso nosotros conocemos y que adicionalmente la pandemia y la guerra han agravado esa situación. Entonces, sin querer justificar, pero también hay que entender que el gobierno lo que hizo en este primer año es poner la casa en orden. Nosotros hemos venido con una abultada deuda externa, hemos venido con compromisos internacionales también grandes, hemos venido con un riesgo país, con una imagen internacional totalmente desgastada. Y solamente la posesión del presidente Lasso, el retorno de este gobierno, hizo que ya el riesgo país baje. Sin embargo, también interiormente, la Asamblea no ha colaborado para que haya ese marco suficiente que permita un buen desenvolvimiento. En el plan de gobierno, el presidente Lasso había considerado disminuir el déficit fiscal, lo cual lo ha hecho, apoyado obviamente en el precio del petróleo. Dentro de esa disminución del déficit fiscal o dentro de la parte fiscal se ha engrosado la Reserva Monetaria Internacional, que como la mayoría o todos los que conocemos de economía sabemos que eso era importante porque permite garantizar al país un debido uso de los recursos, una debida garantía de todas las cuentas que tenemos los ecuatorianos inmersas en el desarrollo. Entonces, lo que ha hecho el presidente, lo que ha hecho el gobierno es cumplir de alguna manera, yo pienso que bastante adecuadamente, esta parte de superar un poco el déficit fiscal. Estaba también dentro del plan de gobierno disminuir el desempleo. Sin embargo, eso no es fácil. La Asamblea no aprobó, archivó el proyecto de ley de atracción de inversiones. Eso dificulta tremendamente que se pueda generar empleos. No hay forma de que
por la imagen internacional, la inversión extranjera llegue. Tampoco que se incremente la inversión nacional. La Asamblea no ha permitido, al menos este marco, que no digo que es 100% que haga posible este desarrollo de la inversión, pero sí posibilita que se vayan desarrollando estos elementos. Ha estado trabajando en los acuerdos internacionales. Probablemente el tema social ha podido ponerse en un segundo plano y probablemente también haya podido ser descuidado de alguna manera, pero es que las acciones se tienen que hacer de manera coordinada, se tienen que hacer de manera progresiva y de alguna manera esto no es inmediato. El empleo no se genera por un decreto, no se genera por una decisión, sino que el empleo hay que trabajarlo, hay que buscar inversión extranjera, hay que buscar inversión nacional, hay que generar confianza nacional, hay que considerar seguridad jurídica, elementos que han estado ajenos a la convivencia, al convivir diario de los ecuatorianos. La coyuntura que estamos viviendo en este momento no permitirá que la imagen del país se reconsidere, se regenere en muy poco tiempo. Y eso va a ser un problema para que nosotros podamos avanzar. Un elemento también positivo ha sido obviamente la buena relación que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, que muchas veces es desconocida, pero que si comparamos solamente el costo financiero de endeudarnos con el fondo y toda la deuda que teníamos con China, podemos ver que el país se ha beneficiado de eso y que el país está pudiendo salir del hueco. Para ilustrar solamente, quería, y con esto puedo terminar, poner la casa en orden es como arreglar un carro. Yo quiero que el carro, que es la economía, camine, pero primero tengo que arreglarlo, ponerle en marcha para que pueda caminar. Y eso es lo que se ha estado haciendo en este primer año de gobierno, arreglar el carro para que éste pueda caminar, porque realmente el carro nuestro estaba muy descompuesto, con deuda, con déficit, sin empleo, con pobreza, con pandemia, con guerra. Entonces, dependemos mucho de ese mundo internacional, dependemos también de estos factores internos, pero creo que hoy la coyuntura nos jugó una mala pasada y obviamente esto nos va a retroceder en mucho. Las pérdidas que tenemos ahora van a impedir que la economía siga, al menos en ese proceso lento de crecimiento que parece que habíamos empezado, y tendremos que volver a empezar con mucho desgaste en todos los niveles, económico, social, porque obviamente que esto es un desgaste en todos los sentidos para el país como tal y para los ecuatorianos, obviamente. Efectivamente, los indicadores ya veremos el índice de la inflación, que evidentemente se va a reflejar muy alto, se estima por lo que hemos visto con ocasión de estas 3 semanas de paralización. Bien, buscando la verdad, continuamos aquí y apelando a la racionalidad, a la sensatez, a la cordura, al diálogo, para encontrar soluciones, salidas, y hoy lo enfocamos por el problema económico y social. Quiero dar la bienvenida al economista Ramiro Canelos, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador y experto económico. Economista Canelos, ¿cuál es el impacto de estas secuelas de la paralización, el impacto económico, el impacto social y cómo enfrentar? La economista María Herrera decía, hay que establecer una agenda, un plan concreto que será mediano, largo plazo, pero ir trabajando para atender estas demandas que han estado allí permanentes y que no se les ha podido atender. Muy buen día, economista Ramiro Canelos. Buenos días, Miguel. Buenos días a María y a Marcelo. Qué gusto poder compartir este panel. Y a su audiencia tan numerosa, Miguel, gracias por invitarme. Yo empezaría mencionando que las pérdidas económicas podrían valorarse o dimensionarse en varios aspectos, porque hace poco se veía una noticia que hace unos días se sumaba ya como 500 millones de pérdida y que son 50 millones diarios que se van sumando por la acción de las manifestaciones.
Entonces podría configurarse un monto bastante importante en cuanto a la valoración de la comercio de producción, pero eso solamente es un factor. El otro es el hecho de que queda muy lastimada la confianza en el país, el hecho de que no se hagan inversiones o que aquellas que estaban previstas se hayan retrasado, el hecho de que algunas sesiones que ha tenido el gobierno implican un mayor déficit fiscal, que ya de alguna forma se lo venía controlando, como dice María. Y por otro lado, el hecho de que una política de asistencialismo no va a arreglar el problema. Es decir, el trasfondo de esto es la enorme desigualdad que existe en el país y la masiva presencia de condiciones precarias de vida y de pobreza, sobre todo en las zonas rurales, donde está justamente los indígenas en sus territorios, digamos, ahí es donde más está marcada la desigualdad y la pobreza. Obviamente esto ha provocado el aprovechamiento de una dirigencia indígena, de una parte de la dirigencia indígena, que obviamente su motivo no es reivindicativo, sino más bien desestabilizante o desestabilizador. Y eso ha provocado que haya una suerte de diálogo de oídos sordos, porque cualquier cosa que el gobierno pueda ceder no va a ser suficiente, porque el objetivo es otro. Yo pienso que la política asistencialista jamás ha dado resultados. Llevamos muchos años de subsidio a la gasolina y jamás hemos salido de la pobreza en estos sectores de baja productividad. Y este es un tema estructural. Precisamente la baja productividad de sectores de comercio, de servicios que están estacionados, particularmente en la agricultura, hace que tengan características de bajos ingresos, de baja protección social y de gran inestabilidad laboral, en cuyo caso una política asistencialista de subsidios, de regalo, de bonos, nunca va a ser una solución. Hay que trabajar en un plan de desarrollo de población indígena o de población mestiza, porque no solamente los indígenas tienen este problema. El país masivamente tiene una informalidad muy grande de cerca del 70%, ahora un poco menos, pero esa informalidad se traduce justamente en sectores y territorios con gran heterogeneidad estructural, es decir, su baja productividad está relacionada, como digo, con una escasa capacitación y baja escolaridad, poca protección social y poquísima estabilidad laboral. Entonces, lo que se tiene que es trazar un plan de desarrollo que eleve la productividad, que mejore las condiciones de crédito, que mejore las condiciones de comercialización, que se tecnifique un poco la agricultura, porque caso contrario, a la vuelta de un año, una vez habiendo cedido algunas cosas que están solicitando, vamos a volver por lo mismo. Los subsidios a la gasolina nunca han sido una solución y ese es uno de los pedidos principales que tiene el sector indígena. Con lo cual me parece que esa visión paternalista del Estado no nos soluciona en absoluto las grandes demandas que tienen. Y a esto hay que sumarle, ya lo dijo María, un entorno internacional, que estamos saliendo de una pandemia, que se suma a una guerra, y que la primera cosa que hizo el gobierno es efectivamente tratar de reducir el déficit fiscal para que sea manejable el presupuesto del Estado. Y a eso usted súmele un factor político, donde, en mi opinión, básicamente la Asamblea no es una oposición política, sino que se ha configurado una banda de delincuentes, que sabemos todos quiénes son, y que toman como pretexto la oposición política para desestabilizar el gobierno. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como las vemos, como las sentimos, porque caso contrario no entenderíamos cómo un impresentable presidente de la Asamblea hace lo que hace para un conteo de votos amañado, si no es porque es un acto delictivo, no es un acto político de oposición, sino es un acto en donde la política es el pretexto y la delincuencia es lo que está gobernando al país en muchos de estos actores políticos, como es el correísmo, ¿no?, que nos ha gobernado más de una década con resultados de devastación económica y social. Y claro, finalmente la fractura social que nos está causando estas manifestaciones
es de enorme magnitud, porque queda mucho resentimiento, queda mucha molestia, mucho fastidio, se polarizan las posiciones entre mestizos e indígenas, y esto no le hace ningún bien al país. Debemos reconocernos como ecuatorianos en la diversidad, y debemos reconocernos también en el hecho de que la desigualdad es el principal objetivo a vencer. Y creo que solamente una visión única, un norte que permita insertarse a los sectores de baja productividad en una economía capitalista internacional con cadenas de valor que pueda ser inclusiva, nos permitirá tener un país que camine con un norte, al menos en un sentido social, ¿no? Esa es mi opinión. Economista Ramiro Canelos, usted ha hablado de algunos temas importantes como es la necesidad de contar con un plan de desarrollo para mejorar la producción y esto que redunde en el trabajo, fuentes de empleo y pasar de esta política de asistencialismo que ha sido. Seguimos hablando más de 2 décadas de los bonos. Los bonos se ha argumentado que debieran ser temporales, pero seguimos incentivando eso. ¿Cómo lograr un plan de desarrollo que permita mejorar la producción y atender a los diferentes sectores sociales e indígenas del país? Yo pienso que debemos tener un rol institucional más fuerte dentro de lo que es el desarrollo local, donde están los territorios, donde el protagonismo de instituciones de los municipios, por ejemplo, tienen que tener una cierta incidencia en la gobernanza económica y social de sus territorios, porque actualmente los municipios son administradores de servicios, pero no gobiernan las ciudades. Entonces creo que un rol institucional importante es que la competencia económica y social de una ciudad esté también compartida con los municipios. Esto implicaría tener una política mucho más cercana a lo que son los productores en las diferentes ciudades y poder ir insertando una estructura empresarial mucho más robusta. Fíjense ustedes que en las estadísticas del INEC, el 90% del empresariado ecuatoriano es microempresa y alrededor del 7% es pequeña empresa. Las dos juntas no tienen más allá del 12% de las ventas y el 90% de las microempresas tienen alrededor del 1% de las ventas. Es decir, el gran conglomerado empresarial de microempresa es apenas responsable del 1% de las ventas y entre pequeña y microempresas son responsables del 40% del empleo. Es decir, esto nos dice que es una suerte de empresariado de sobrevivencia en su gran mayoría y que está sectorizada en determinados territorios a lo largo del país, digamos, porque déjeme darle un dato. Yo tengo una investigación en donde se puede visualizar que cerca del 70% de la grande y mediana empresa está en apenas 3 o 4 ciudades. Quito, Guayaquil, Cuenca y las conurbanizaciones con Rumiñahui y San Borondón. ¿Y qué quiere decir esto? Que el 70% de las ventas está en las grandes empresas y el 40% de la remuneración está en las grandes empresas. ¿Y qué queda en el país? Es decir, tenemos una desigualdad territorial inmensa en las cuales si no incorporamos los territorios a una producción del sistema capitalista, porque hay que decirlo, hay que insertarse en el sistema. Tanto el mestizo pobre como el indígena pobre tiene que insertarse en el sistema y tiene que tener una suerte de ir configurando conglomerados empresariales que le permitan tener escala y mayor productividad. La baja productividad, como dije, está asociada a bajos ingresos, poca protección social e inestabilidad laboral. Y además de eso no permite una transformación tecnológica. Es decir, no podemos ser mejores porque la productividad es tan baja y lo que comerciamos y los servicios que prestamos son apenas elementales porque es una economía de sobrevivencia y esto no se puede superar con asistencialismo. Esto tiene que ser una política es decir, descentralizada y con inserción del sistema capitalista de las pequeñas y microempresas para que su productividad vaya subiendo. La mayor productividad va a elevar ingresos, va a elevar la estabilidad laboral y va a elevar la protección social. Entonces, esto es un camino largo, lo decía María, no es inmediato, pero tenemos que tener un norte con
actores renovados, digamos que son, yo diría, municipios, actores descentralizados y una clara tendencia y un norte en el que nos sumemos todos, pero obviamente la política que está teniendo la Asamblea, como dije anteriormente, con una visión de desestabilización, no siquiera de oposición política, lo impide, pero creo que el gobierno debería saber comunicar mejor hacia dónde lleva el país y cómo se insertan estas poblaciones más pobres en una visión de país. Economista María Herrera, con estos antecedentes, con estos señalamientos que se ha hecho esta mañana, ¿cómo lograr articular esta agenda, un plan concreto que permita ir de alguna manera desactivando estas bombas, estos reclamos, muchos de ellos represados en los sectores rurales, sectores indígenas, sectores sociales, armonizar un programa que permite esa atención directa a fin de que la politiquería no tome esta bandera y simplemente distorsione lo que el Estado, un gobierno de turno, tiene que hacer, como en el caso actual, preocuparse de las políticas sociales? Bueno, yo creo que deben haber dos planes, ¿no? Uno de carácter inmediato y otro más mediato. En el de carácter inmediato, yo creo que el Estado, el gobierno, debería declarar un fondo de emergencia. Yo creo que la situación lo amerita. Deberíamos aprovechar un poco, por ejemplo, los fondos que se están recaudando por el exceso del precio del petróleo que está contemplado en 59.20 en el presupuesto y lo estamos vendiendo más de $100. Cierto es que también tenemos que hacer muchos pagos por la importación de derivados, pero nos queda un remanente. Y entonces lo que debería hacerse es propender hacia un fondo que cubra las necesidades emergentes, encaminadas básicamente a 3 sectores. No, dentro de toda la población, pero a 3 sectores y con preferencia, obviamente, a estos sectores más vulnerables. Uno es el agrícola, porque dentro de todas las demandas que hace el sector y que para mi concepto la mayoría no son viables, pero hay una que se ha venido repitiendo constantemente y que es el impulso a la agricultura. Y en eso creo que tenemos que estar muy conscientes que nuestro país es agrícola, que la agricultura ha estado descuidada, que tenemos muchas fortalezas en el sector y que bien podría dársele un repunte, un auge. Eso mismo llevaría también a una disminución de los precios, pero como ya había dicho Ramiro, ahí hay que ponerle mucho apoyo en la parte técnica para que eso nos lleve a una productividad que permita que seamos competitivos y que a través de este mecanismo de producción y productividad podamos nosotros controlar, entre comillas, porque no hay control exacto, sino a través de la oferta podamos de alguna manera controlar los precios, porque si no nos inundan bienes de otros países y tenemos que importarlos y entonces despreciamos esta oferta nacional que no es competitiva porque sus precios son demasiado altos, etcétera. Entonces yo creería que ese es uno de los planes inmediatos. Otro sector que tiene que ser atendido de urgencia es el del sector de la salud, que también tiene una demanda y, como digo, no solamente de estos sectores vulnerables. Creo que lo que se ha vivido en el sector salud, que no obstante de que yo diría, no es que no ha habido asignación de recursos al sector de la salud. El presupuesto de la salud es alto, pero lo que ha pasado ahí, y todos lo sabemos porque es de dominio público, es que se ha incrustado una mafia de corrupción dentro del sistema hospitalario. Entonces, ese es un tema que el gobierno tiene que atacar duramente para que los fondos de la salud sean aprovechados de manera adecuada, para que no falte la medicina, para que no falte la atención. Un pueblo, para que sea productivo, tiene que ser sano, tiene que estar controlado. Sí, el gobierno atacó hacia la desnutrición infantil. No sé exactamente cómo vayan esos resultados, pero eso hay que controlarlo, eso hay que viabilizarlo. Y también a la gente en estado de producción, también a los adultos, o sea, tomar en cuenta a todo el conglomerado de la población.
Y finalmente, otro sector que no puede ser descuidado es el sector de la educación. Yo creo que incluso mucho de lo que nos está pasando y lamentablemente tenemos que aceptar es el nivel de desconocimiento que existen incluso en la proporción de las demandas que hace la CONAIE. Yo veo que hay muchas cosas que en el mismo tema de los subsidios, el mantener los subsidios y peor todavía el incrementar los subsidios como se pretende ahora, va en contra de este mismo grupo vulnerable. Si los precios se visualizaran, si los precios se pusieran dentro del contexto internacional, es decir, si elimináramos los subsidios, tendríamos todo ese remanente de dinero para que pueda ser directamente empleado dentro de esos sectores vulnerables, con una agenda propia, con un apoyo importantísimo. Sin embargo, eso no es posible inmediatamente porque no hay conciencia en las demandas de estos grupos de que eso es posible, de que esa focalización sería la mejor, la ideal, no como se está haciendo ahora, que va a seguirse alimentando este tema de los subsidios que hacen daño a estos grupos, a toda la sociedad y al país en general. Y obviamente, una agenda ya de plazo más mediato, una agenda en el mediano largo plazo, que inicie con una capacitación y diría hasta un censo de todo lo que nosotros tenemos y nos hace falta dentro de esos sectores para que podamos viabilizar, por ejemplo, lo que ya se ha dicho, ¿no? Alianzas público-privadas también en esos sectores, para que podamos generar mayor empleo, pero a través de la tecnificación y aprovechando también los acuerdos comerciales. Creo que esta idea del gobierno de ir hacia esos acuerdos comerciales tiene ese fin, pero tenemos que estar preparados para eso. Y si no, el acuerdo queda o en banda o simplemente vamos a ser nosotros presa fácil para el contrincante. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que ir atacando en esos dos frentes. Repito, uno inmediato y otro más mediato. El inmediato, obviamente, con un fondo que se debe canalizar enseguida, y otro que puede comenzar con un plan educativo que haga posible un mejor entendimiento, una mayor coherencia entre lo que necesitamos y lo que se demanda, entre lo que puede hacer el gobierno y también puede hacer el sector privado y el sector agrícola y el sector indígena, porque coincido plenamente en lo que ya había dicho Ramiro. El asistencialismo debemos descartarlo, el asistencialismo no conduce a nada y también dentro de estas demandas hay muchas demandas de asistencialismo. ¿Cómo corregimos eso, Miguel, compañeros y audiencia? Simplemente con un proceso educativo que nos lleve a entender cuál es realmente el proceso de desarrollo de un país, el proceso de desarrollo de una economía. Más allá de todos estos subsidios, de todos estos paternalismos traducidos en bonos, en subsidios, tenemos que saber que lo que hay que generar es las condiciones, las oportunidades para que esa población que estamos ávidas de cambios, de transformaciones, de empleo, de producción, podamos tener esa oportunidad, podemos tener esa seguridad, esa confianza en el país, para que nuestros recursos vía impuestos, para que nuestros recursos captados de los recursos naturales, tengamos la seguridad de que están bien invertidos, de que esos recursos van a ir a alimentar realmente a esta población que ha sufrido básicamente de inequidades durante mucho tiempo en el Ecuador. Entonces, solamente generando esa seguridad, esas condiciones y esas oportunidades, podemos corregir estas lacerantes situaciones que vivimos, perfecto, pero en el mediano largo plazo. Perfecto. Queremos saludar al doctor Marcelo Mero Jaramillo, investigador, analista, exministro de Estado, excontralor general de la Nación. Doctor Marcelo Merlo, ¿cómo enfrentar esta situación que estamos viviendo, estas secuelas de una paralización de 3 semanas, el impacto económico
y cómo ir atendiendo y resolviendo los problemas de los sectores, no solo indígenas, sino sociales, no solo con asistencialismo, como decía el economista María Herrera, o como señalaba el economista Ramiro Canelos, que hay necesidad de ir enfrentando los temas de fondo con la participación incluso de los gobiernos locales. Doctor Merlo, muy buen día. Buen día, un saludo especial para los contertulios, para María y también para Marco. La verdad es que, en primer lugar, yo me adhiero 100% a las inteligentísimas reflexiones y pronunciamientos que han hecho mis compañeros de contertulio. Sin embargo, yo quisiera introducir un elemento adicional, porque al cabo de 3 semanas de paro, la verdad es que el señor Issa, en mi personal concepto, no es, y en esto pues creo que coincido con el presidente Lasso, no es el vocero autorizado para dialogar con el gobierno sobre todos los temas que hemos comentado en esta mañana, sobre todos los temas. ¿Por qué no es el autorizado? Porque lamentablemente el señor ministro de Gobierno, cuando se sentó a dialogar con la cúpula de los movimientos indígenas y con la concurrencia de las 5 funciones del Estado, debió exigir al señor Issa: si usted viene aquí a dialogar, a continuar con el diálogo o a iniciar un diálogo para pacificar el país, y usted indica que de aquí en adelante las movilizaciones van a ser pacíficas, ¿por qué no el señor ministro de Gobierno dijo: muy bien, para comenzar a dialogar, y si usted afirma como dirigente del paro que las manifestaciones son pacíficas, ¿qué diablos está ocurriendo en la provincia de Imbabura? En donde, a nombre del señor Issa, Miguel y contertulios, a nombre del señor Issa, una señora dice que ella asume la representación del Estado ecuatoriano y que ella será la que da los salvoconductos para que ingrese oxígeno al hospital de Ibarra, para que ingrese gas a las familias de la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, que está prácticamente a nombre del señor Issa. En la provincia de Imbabura, Miguel, en nuestra provincia, se dio este caso el pasado día martes. Lo refleja el diario Universo en una crónica muy interesante con nombres y apellidos. ¿Y qué hizo el señor alcalde de Otavalo frente a una insurrección? Un estado indígena dentro del Estado ecuatoriano está penado por la Constitución. Es un delito. Ojalá la Fiscalía haya tomado nota de esto. Entonces yo decía, en conclusión, el señor ministro debió haber exigido: a ver, señor Issa, usted nos habla de que estamos este rato dialogando por la paz y que se suspende la violencia. ¿Por qué entonces usted no controla lo que está pasando en Cuenca, en Azuay? Entonces, ¿y por qué no controla lo que está ocurriendo en Sucumbíos? Justamente en Quito, en Cotopaxi. En Cotopaxi. Quito, en Quito, donde se ha habido el diálogo. En Quito, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede dialogar bajo presión, pues? ¿No? En el fondo aquí hay, en mi concepto, 2 hipótesis. O el señor Issa controla solamente a ciertas agrupaciones indígenas de la sierra centro del país, o, aquí viene mi preocupación, o el señor Issa es el instrumento de otras fuerzas. Y hago esta reflexión a los amigos contertulios. Yo he revisado el presupuesto de las organizaciones de la CONAIE con el sello de
de la validez de ese presupuesto. Ahí se señala los aportes que se está haciendo para esta movilización. Por favor, señor canciller, usted es un hombre brillante, exija al gobierno de Suecia y Dinamarca que cómo pueden contribuir con $100,000 para movilizar a indígenas que vienen a prácticamente hacer millones de millones, miles de millones de daños a los ecuatorianos y sobre todo al pueblo más pobre del Ecuador. ¿Cómo pueden dar ayuda financiera para una movilización que es un atentado contra la seguridad del Estado? Ahí inclusive aparece una contribución de Rafael Correa creo que de $4,000. Ahí está registrado todo. $171,000, amigos. ¿Y cuánto cuesta comer un día con el menú más infeliz, más pobre? Desayuno, almuerzo y merienda. Pongamos $8. Si se dijo que aquí estaban 15,000 indígenas, son $120,000 diarios. En 3 semanas es más de $1,000,000. ¿De dónde sale la diferencia? Por Dios, ¿de dónde? Del narcotráfico, por favor. Entonces, aquí el tema es que lamentablemente cuando se inició este diálogo con la presencia de las 4 funciones del Estado, la semana que ya estamos hoy en sábado, pues la semana que ya se termina, no se puso en claro este tema. Muy bien, sobre lo que se comentaba de la participación de los... las cifras son inmensas. Digamos, para no entrar en detalle sector por sector, porque hay información que la prensa todos los días está recogiendo, que los dirigentes de las cámaras, etcétera, que totaliza 50 millones diarios, sumado todo. Pero hay una reflexión importantísima, Miguel. ¿Cuál es la afectación al pueblo? El pueblo, el que vive de su trabajo, del salario. La especulación, ¿por culpa de quién? Del señor Issa. Imagínense que el quintal de papas sube de $7 a $100. En Guayaquil se viene vendiendo esta semana la libra de papas en $1. El quintal 100 libras, $100. Y al campesino le pagan $7 o $8. ¿Quién es el responsable de que en la canasta familiar se le encarezca tanto? La papa es un sustento para la alimentación del pueblo. La caja de tomate. Si me permite, pero esto rebota. ¿Y cuál es el argumento del ciudadano que no se ha informado bien? Este gobierno, ¿cómo ha encarecido la vida? Así es. Miguel, hace falta una información del gobierno sobre estos hechos, porque el impacto económico de estos 50 millones diarios, que ya a estas alturas son más de 1,000 millones, es poco frente al impacto en economía familiar. Una bandeja de huevos de $3 a $8. Pero no solo es eso, sino que este rato, por culpa de este señor Issa, están desabastecidos ya todas las empresas que producen gallinas y huevos. Y el efecto va a ser, además, hacia el futuro. Pérdidas de empleos. El aumento del riesgo país que se comentó hace un momento en 300 puntos. No olvidemos que en un mundo globalizado, las empresas hacen préstamos internacionales permanentemente para su capital de trabajo, o son sucursales de compañías extranjeras que necesitan crédito.
esos 3 puntos más en intereses significan miles de millones de dólares. De tal manera que, ¿qué hacer, Miguel? Yo comencé diciendo que me adhiero a todas las reflexiones que se han hecho. Y aquí viene algo muy importante, algo muy importante. El día miércoles a mediodía, a las 10 de la mañana, hoy estamos en sábado, a mediodía se reportó a través de el Canal 4 de televisión del Amazonas, con sus drones que tienen para filmar desde arriba, que el señor Issa, ¿quién más? Él dice que es el dueño del país ahora, interrumpió la carretera Santo Domingo a Loaj y se veía miles de vehículos de transporte liviano, pesado, buses, etcétera. No olvidemos que esa vía es la que permite no solo traer los productos de la costa a la sierra y viceversa, sino también la exportación que se hace a Colombia. Nosotros exportamos a Colombia e importamos de Colombia. Interrumpió la vía. ¿Por qué? ¿Qué derecho es este? ¿Qué derecho a resistencia? ¿Qué? Y a propósito de algo que en mi concepto equivocadamente viene mencionando a las autoridades, que el derecho a la protesta, a la movilización, por favor, autoridades del país, el derecho a la resistencia procede, el derecho, ya estamos viejos. Cuando éramos jóvenes, Miguel, decíamos, vamos a salir a una manifestación, ¿no es cierto? A una manifestación, y se pedía autorización a la autoridad para salir a una manifestación pacífica, por supuesto. No le va a la autoridad a dar autorización para que salga por las calles a romper y asaltar, a romper vidrieras y asaltar los almacenes. Entonces, la autoridad regulaba muy bien al partido tal o al grupo tal, le damos la autorización para que salga, recorra a la manifestación de tal hora por tales calles. Y claro, eso, que vayan ahora, doctor Marcelo Merlo, ¿cómo ir atendiendo y resolviendo los problemas de los sectores indígenas y sociales, que también es importante para que no se siga postergando y sea un argumento de una realidad para capitalizar políticamente y tratar de desbaratar el país? ¿Cómo atender esto? Muy sencillo, Miguel y amigos, muy sencillo. Ya solo mencionó. En un plan de desarrollo, yo trabajé muchos años en la Junta de Planificación. En un plan de desarrollo, cuya finalidad, como es obvio, es aumentar la producción del país, afianzar un sistema económico. Dejemos de lado esto de izquierda o derecha, un sistema de desarrollo que atienda las necesidades básicas de la ciudadanía, de la población. Las básicas, ¿cuáles son? Educación, salud, infraestructura sanitaria, comunicación y electricidad. En el Ecuador tenemos 221 municipios, 870, alrededor de ese número, de parroquias rurales. En cada parroquia rural están las comunas. Yo conozco algo de la provincia de Imbabura, por decir, en la parroquia de Tumbaviro hay 4 comunas, y así en cada parroquia hay comunas. Tenemos parroquias rurales alrededor de 871 en el país. Estas parroquias rurales tienen 2 tipos de relación. Con los municipios, en la parte presupuestaria, y con el gobierno central en la parte administrativa. La parroquia es parte de un municipio. Los recursos de los ecuatorianos que se entregan a los municipios, a su vez los municipios tienen que atender las demandas de las parroquias. Y las parroquias tienen su centro parroquial y unas comunas que están a X distancia. Entonces, lo obvio es
como se comentó hace un momento, que los municipios asuman también su responsabilidad. No nos interesa de qué partido son, pero tienen obligaciones frente a las parroquias rurales y también a las comunas. Y las comunas muchas veces, cuando no le atienden en su parroquia, van directamente al municipio. Me consta, y nosotros hacíamos en la Junta de Planificación esos estudios, y en los presupuestos de los municipios había que recoger las necesidades de las parroquias rurales, como es obvio, y de las comunas. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que en la provincia de Esmeraldas, 1 metro cúbico de agua potable, como no hay agua potable, porque se roban el agua, no hay agua potable, la gente pobre, la gente de las comunas tiene que comprar agua en estos barriles de 240 litros, 4 barriles son 1 metro cúbico, el metro cúbico tiene 1000 litros. Les venden a $3 cada botecito de 240 litros, es decir, $12 el metro cúbico. Aquí en Quito nosotros pagamos el metro cúbico de agua en 87 centavos. El pueblo más pobre de las comunas paga $12. Y evidentemente no pueden comprar agua potable para todo y por eso vienen las enfermedades. Claro, Entonces, esa es la gestión administrativa, porque hay la fuente, en el caso de Esmeraldas, la fuente de San Mateo, hay el tendido de tubería y no quieren entregar. Es la pésima gestión administrativa. Si me permite, doctor Marcelo Merlo, quiero volver con el economista María Herrera y luego con el economista Ramiro Canelos. Si bien no se va a poder solucionar todos los problemas, ¿qué se debiera priorizar para atender urgente, desactivar este problema de hecho, esta medida de hecho, y atender los problemas de los sectores sociales e indígenas? Economista María Herrera. Bueno, yo creo que, a ver, la medida de hecho, el paro propiamente, yo creo que exige un poco mayor de rigurosidad en cuanto a la posición o a la postura del gobierno. Yo creo que en base a muchas demandas de los diferentes sectores y de los diferentes intermediarios, el gobierno ha cedido mucho. Ese es un reclamo general y sí pienso que es hora de que el gobierno haga sentir su autoridad, porque realmente, como ya se ha manifestado, el señor Issa representa un segmento pequeño de la población en comparación con la votación y la ganancia del presidente en un sistema totalmente democrático. Entonces, eso para empezar. Y luego, cuando se abra realmente un diálogo, que también yo concuerdo en el tema de que no debe ser con el señor Issa exclusivamente, sino que de alguna manera que se busque la estrategia para que se pueda dialogar, pero con los diferentes representantes. Un poco sería desarmar lo que hemos dicho aquí, desarmar ese proyecto político de izquierda que tiene un fin, que está a la vista, que lo hemos visto, que está siendo utilizado, como decía Ramiro, en la Asamblea. No es una forma constitucional, es un disfraz de constitucionalidad y que tienen otros planes totalmente visibles. Entonces, desarmar un poco ese plan de alguna manera con la estrategia que tenga el gobierno, que monte el gobierno, para que se pueda llegar a realmente, como ya dijo el presidente Lasso, y eso tendría que instrumentalizarlo, llegar hacia los sectores menos favorecidos, hacia la gente pobre campesina que está siendo relegada y que lamentablemente hoy está también siendo utilizada en estas manifestaciones y lo más grave, está siendo utilizada para que se conviertan en sujetos de violencia. Estamos con este paro, lo que se ha logrado, y también vuelvo a reiterar, de forma muy lamentable, es abrir un poco más las brechas y esos resentimientos sociales por parte de esos sectores, abrir más esa pugna entre los diferentes actores o agentes económicos. Lo que debe ser rechazado totalmente. Por eso yo decía, Miguel y compañeros y audiencia, que en el mediano largo plazo la agenda debe contemplar un proceso educativo y yo les decía, no es falta de recursos. El presupuesto 2022 contempla 4.300 millones
millones de dólares para la educación. Eso es mucho dinero, o sea, no es falta de recursos, es una cosa pendiente que tiene el gobierno, que yo sé que es difícil, que no es fácil, porque controlar a las mafias no es fácil, pero deberíamos controlar más la corrupción. Todo eso se va en corrupción, se va en mala gestión, se va en gastos que... No hay calidad del gasto, ¿no? No hay calidad del gasto, claro. Eso es lo que hemos insistido, no solamente claro. a nivel local, sino a nivel de gobierno central, claro. Pero también eso debe aplicarse en las diferentes gobiernos seccionales. Eso debe haber en un trabajo conjunto con la Administración de Justicia. Ya es hora de que se pare esa impunidad que existe ahora mismo en esta situación coyuntural que estamos viviendo. Es hora de que no puede un dirigente sentar y decir que queremos que no se judicialice. Por favor, los delitos tienen que judicializarse, la justicia tiene que operar, si no, los que estamos en desventaja somos los ciudadanos comunes y corrientes. Lo que se ha hecho aquí son delitos graves, gravísimos, y en ese sentido también la ciudadanía, nosotros somos corresponsables en cuanto a la presión que podamos hacer, apoyando a que esto se vea como tal, como lo que es, como y que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. ¿No? Entonces, sí. Por ese lado, yo creo que para finalizar solamente que la mediación, que sea de alguna manera neutral, porque en la mesa de diálogo que estuvo puesta, lo que vimos era que las condiciones lo pusieron ellos. Y ellos, lamentablemente, con todo el respeto, no pueden imponer al gobierno, al Estado, unas condiciones que no están del lado de toda la sociedad. Tiene que haber imparcialidad. Eso ha quedado en evidencia. Economista Ramiro Canelos, ¿cuáles debieran ser las prioridades con este entorno, en esta realidad? No se va a poder solucionar todos los problemas, pero hay que emprender. Usted tiene incluso estudios sobre el tema del manejo presupuestario, del tema de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo priorizar estas demandas, economista Ramiro Canelos? Sí, Miguel. Yo creo que más o menos en la tónica que ha manifestado María, Marcelo, destrabar o desbloquear esto que estamos sucediendo tiene que ser una estrategia de una convocatoria, un diálogo, pero no solamente con el sector indígena. Esto tiene que ser un diálogo nacional, porque el atraso, la precariedad de las condiciones de vida no solamente está en el mundo indígena, está en el mundo mestizo, está en el mundo afro, está en el mundo, digamos, de género, de edad, etc. Es un país muy inequitativo y creo que el hecho de solamente sentarse con el sector indígena es como darle una patente de corso para que crean que pueden hacer lo que quieren. Es decir, es un actor que hay que insertarle en el diálogo, pero no solamente es el único. Ahora mismo los actores que estaban sentados en esta mesa de diálogo no son los más idóneos y creo que hay que convocar a un diálogo nacional. Esto podría diluir un poco el protagonismo indígena porque el problema es totalmente nacional, digamos. La pobreza, las condiciones, la desigualdad está en todas partes. Y lo que necesita el país es llenarse de un diálogo nacional y darle un norte. Fíjese usted que con las pérdidas que hemos tenido en estas 3 semanas, por darle un número, 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, se hubiera conformado un fondo que no nos hubiéramos gastado ni en 10 años para el desarrollo de la población indígena. Porque ellos pueden tener muchas necesidades, pero las necesidades hay que convertirlas en proyectos. Y también se trata de capacidad de gasto institucional. El gasto tiene que ser bien realizado, son fondos públicos, no se puede dar como regalo. Entonces esto tiene que ser claro de que necesitamos institucionalidad, necesitamos canalizar recursos en forma programada y solamente como para darle o para ejemplificar un poco, vamos a suponer que el país como política pública define que la agroindustria es uno de los grandes sectores económicos del país que vamos a desarrollar. Entonces, en ese momento se crea un canal de transmisión productivo desde las empresas más desarrolladas hasta las microempresas a través de insumos, de lo que será una cadena global de valor que va
sumando empleo, que va sumando eficiencia, productividad, y esto es lo que requiere el país, requiere esta visión que nos dé certezas, que nos dé incertidumbres. Entonces yo creo que tiene que haber un diálogo político más amplio, tiene que insertarse actores, no solamente los indígenas, para calmar esta situación de violencia que se está teniendo, de intolerancia que se está sembrando en el alma de los ecuatorianos, y crear un fondo de desarrollo que apunte hasta a estos aspectos específicos, ¿no?, que ya se han dicho, que es la parte social, la parte productiva, la parte de infraestructura, de energía, pero que haya una definición de en dónde, en qué sector, en qué territorio se insertan, en este caso la población indígena, para poder tener esta correa de transmisión, digamos, de productividad, de economía, de distribución, de comercio. Entonces, creo que hay que invitar a un diálogo mucho más amplio, porque al señor Issa, como mencionaba con indignación Marcelo, no sé quién le ha dicho a él que él es el que tiene que permitir que pasen productos. O sea, no sé quién le ha dicho, quién se cree que es él para decirnos a los ecuatorianos qué producto pasa y qué no. Yo creo que ahí le falta también cierta firmeza al gobierno, porque no puede permitir que se desestabilice el Estado de esa manera, que lo tenga prácticamente secuestrado, y que es un grupo minoritario, no es un grupo mayoritario, que es el que le dio las elecciones. Si el señor Issa quiere gobernar como él quiere, bueno, que gane las elecciones, porque es el sistema. Pero como no lo va a poder hacer, entonces él utiliza la violencia. Es un actor totalmente descalificado. Yo estoy de acuerdo en que él no puede sentarse en una mesa de diálogo. Es un actor que busca desestabilizar, no reivindicar. Entonces yo creo que hay que llamar a un diálogo mucho más amplio, que de alguna forma diluya esta polaridad, esta polarización entre el sector indígena y el Estado, porque el problema está en toda la sociedad ecuatoriana. Doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ¿cuál debiera ser la prioridad en estos momentos, como bien nos han ilustrado el economista María Herrera y el economista Ramiro Canelos? Un diálogo que permita avanzar, atender esas demandas postergadas en los sectores sociales de indígenas, y no solo al sector indígena, sino en general a todo este sector. Yo creo que tanto lo que ha planteado María y Ramiro es muy conducente, pero en la coyuntura de este momento, estamos hoy con 3 semanas de paralización. Lo importante es que haya una buena información del gobierno sobre qué es lo que es factible aceptar de estos famosos 10 puntos, en donde muy hábilmente Issa pone de todo, precisamente para buscar adherentes a los estudiantes universitarios que no pueden, a los estudiantes secundarios, a los bachilleres, 80,000 que no han podido ingresar, sale en defensa de ellos. Yo creo que lo importante es la información. La información hoy es poder, no la información de las redes sociales. Por ejemplo, si el señor vicepresidente, de acuerdo con la Constitución, tiene un trabajo único y específico, que es atender los temas de los hospitales y de la salud, y ahora que se ha declarado la emergencia en el sector salud, que la emergencia, pues jurídicamente, concordarán conmigo, lo que sirve es para contratar más rápido, ¿no? Sin seguir procedimientos. Y por eso a veces puede haber abusos y puede haber corrupción. Pero por lo menos, por ejemplo, yo sé que ahora está él empeñado en que las farmacias entreguen ya los productos en ese plan piloto, pero lo importante es mirar qué es lo que está pasando en el sector rural para taparle la boca a este señor Issa, que está utilizando la situación de las comunas en el sentido de que son víctimas de todos los problemas. Entonces, por ejemplo, concretamente, ¿qué se debe hacer? En coordinación con los municipios que tienen presupuestos. El Ministerio de Economía puede decir a los municipios, a ver, señores, en sus presupuestos a nivel nacional, destinen a las comunas, aquí el gobierno va a aportar tanto, destinen esto para que los dispensarios de salud que están alrededor de las comunas tengan mejores elementos. Yo conozco, por ejemplo, que este momento es un ejemplo, Miguel.
¿no? Una hermana mía está ahí muy cerca en Tumbaviro, no puede venir, es bastante mayor. Y el dispensario de salud de Tumbaviro, con una doctora que es oriunda de la comuna de San Francisco, tiene una atención de lujo. Bueno, señor vicepresidente, llame al gobernador de Imbabura y dígale, ¿cómo hace este dispensario? Dirigida por una médica que es oriunda de la zona, dar una atención mejor que los médicos de la ciudad de Ibarra. ¿Por qué no se puede replicar esto en todas las comunas del país? ¿Cuál es la imposibilidad? Dotar a esos dispensarios de salud cercanos a las comunas de los mejores elementos para la atención básica de las enfermedades que se producen en las comunas, ya sean gastroenteritis o otro tipo de heridas que tienen los campesinos. Es decir, hay que ser pragmáticos de este momento para justamente cerrarles ya este gran pretexto de que no nos atienden a los bachilleres, que no nos atienden a los enfermos, que hay problemas de empleo, etcétera. Yo alguna vez, cuando estuve en el Ministerio de Gobierno, le escuché personalmente a Luz Esteban, algo inteligente, y no creo que ella haya cambiado este concepto. Me dijo alguna vez, porque yo recibí en mi despacho, tenía una niña, un niño de pecho, dije que le atiendan, etcétera, que le ayuden con leche que necesita, en fin. Ella me dijo, doctor Merlo, nosotros los indígenas, porque tenían una asistencia técnica muy interesante de Suiza, hemos cambiado la protesta por la propuesta. Y me mencionaba que gracias a la tecnología de una organización suiza, en sus comunidades estaban haciendo riego por goteo, mejorando la productividad. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando viajamos en el país, que en algunas laderas, que son minifundios, las fresas están muy bien cultivadas. Hay mayor productividad. Esto tiene que generalizarse y el país el gobierno tiene que informar. A ver, muy bien, nosotros vamos a dar tanto, porque sería absurdo que esa rebaja de 1 centavo del diésel, que son 226 millones al año. 10 centavos. 10 centavos. En el año son 226 millones, porque en el país se consumen 2.260 millones de galones de diésel. Los 10 centavos son 226 millones. ISA no dice que sea solo 1 centavo, dice que se baje a 1.50, quiere 4 centavos, es decir, que sea de 900 millones de dólares. Casi millones, 40 centavos de reducción. Sí. Es absurdo. Pero, por ejemplo, el gobierno puede decir, muy bien, eso vamos a destinar a mejorar los dispensarios médicos de las comunas. Punto. Hay plata de sobra para eso. Insisto, reclamar al país que ha mandado dinero para una movilización que ha sido terrible, que es un atentado contra el pueblo del Ecuador. Y desde luego que rápidamente solucione también el problema de la infraestructura de las zonas rurales. Yo tengo un estudio al respecto también. Yo creo que los caminos empedrados en el Ecuador, en la sierra sobre todo, pueden ser una muy buena solución, que inclusive son previos a poner después el asfalto sobre la piedra, ¿no? Y construir 1 kilómetro de camino empedrado de 6 metros de ancho para que sea para que puedan circular de ida y vuelta los vehículos, tiene un costo no mayor a $15,000 por kilómetro. Entonces, muy bien, les vamos a dar, y se da trabajo, porque un obrero, un campesino, que es muy fácil de aprender a empedrar con maestros. Bien. ¿No? Podría dar trabajo en este momento a miles de campesinos y tendríamos buenos caminos, es decir, creatividad, inteligencia para solucionar los problemas del empleo, de la enfermedad, de la infraestructura, de la educación, etc. Yo quiero agradecer el aporte para abordar las secuelas de una paralización, el impacto económico y cómo enfrentar, atender
e ir resolviendo los problemas de los sectores sociales e indígenas, más allá de condenar las acciones de violencia, cuando este país necesita diálogo, cordura, racionalidad, precisamente para atender estos problemas de muchos casos represados en el país. Agradezco la participación al economista Ramiro Canelos, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador y experto económico, la economista María Herrera, académica y analista económica, y el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ex ministro de Estado, ex contralor, investigador y analista. Muchas gracias por el aporte y esperamos días mejores para a los tres. Y con esto cerramos el programa Controversia en Escena, deseándoles un feliz fin de semana y que vengan días mejores para el Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.